este video vamos a analizar la relación entre la moral, la ética y los castigos durante dos modos de producción distintos, el feudal y el capitalista. Nuestra investigación se basa en la visita al Museo de la Inquisición y al de Lecumberri, que funcionó como prisión en la primera mitad del siglo XX. La Inquisición tenía como principal objetivo evitar las herejías, es decir, que estaba al tanto de quienes tenían ideas propias interpretando los textos bíblicos. Se enfocaba en la persecución de musulmanes, judíos, falsos profetas o iluminados. La acusación bastaba con que una persona fuera acusada por un vecino o un familiar, para que de tal forma el fiscal inquisidor llevara a cabo el acto de persecución. Los 4 tormentos aplicados por la Inquisición fueron la tortura del conder, el potro, la garrucha y la toca. El tormento se aplicaba cuando el reo no aceptaba todas sus culpas, las cuales para el inquisidor ya estaban casi comprobadas. Se entregaba al acusado a su verdugo esperando que éste confesara voluntariamente, aunque el tormento no era un castigo y por eso no se aplicaba al principio. El dolor era un elemento importante, pues se pensaba que en el cuerpo se encontraba la verdad y no en la razón. Luego de que un reo era procesado, aunque para llegar a tal fin este pasaba la mayor parte del tiempo en la cárcel, sin saber quién lo acusaba, sin conocer su delito, terminaba por darle la razón al inquisidor. Y una vez sentenciado era presentado en el auto de fe, donde se le daba veredicto definitivo. La sentencia se aplicaba ante la sociedad para provocar el terror. El acusado podía ser declarado culpable o inocente, y la culpabilidad implicaba la sentencia de muerte. A principios del siglo XV se enfocó la persecución de brujas, hechiceros o magos porque se consideraba que la ciencia no debía ser dominada o conocida por mujeres, ya que el conocimiento solo lo formaba parte del dominio de los monjes. Por otro lado, la Inquisición se dio a la tarea de perseguir a sabios como Galileo Galilei, Giordano Bruno, ya que para el siglo XVIII puso especial interés en los filósofos ilustrados. La persecución de las mujeres acusadas por brujería fue una de las principales actividades de la Inquisición en Inglaterra. Se estipulaba a detalle las características en las que se debían de fijar los inquisidores para perseguir a las mujeres acusadas de mantener un pacto con el demonio, ya que atraían el mal a la sociedad. En el Museo del Tribunal del Santo Oficio se ve que el castigo durante la Inquisición era principalmente físico. El cuerpo era el principal medio para disciplinar al individuo y el dolor se utilizaba como forma de corrección moral y religiosa. Este sufrimiento no solo castigaba al acusado, sino que funcionaba como escarmiento para el resto de la sociedad. Estos eran algunos castigos de la Inquisición. Los collares puntivos y las garras de gato. Los collares puntivos eran instrumentos de tortura. Cualquier movimiento provocaba heridas. Además del dolor constante, causaban infecciones graves, una dificultad para respirar y, en muchos casos, la muerte. Mientras tanto que las garras de gato se utilizaban para desgarrar la piel y arrancar la carne de distintas partes del cuerpo, como el rostro, el abdomen y las extremidades. El súplico del agua consistía en colocar a la persona boca arriba, con la cabeza hacia abajo y obligarla a tragar grandes cantidades de agua mediante un embudo. Provocaba una fuerte sensación de asfixia y un gran sufrimiento físico. La rueda fue un método de castigo y ejecución que consistía en atar a la persona a una rueda grande de madera, generalmente con los brazos y piernas extendidos. Luego, el verdugo le rompía los huesos con golpes fuertes usando barras o mazos. Después el cuerpo quedaba expuesto sobre la rueda, a veces elevada a un poste, donde la persona moría lentamente por las heridas y el dolor. La arquitectura de la Inquisición. La arquitectura de este edificio refuerza esta lógica del castigo, ya que los muros eran gruesos, los pasillos eran estrechos y con muy poca iluminación. Esto generaba una sensación constante de opresión y control. También los espacios estaban divididos por áreas específicas, como las salas de interrogatorio, las celdas y zonas de castigo. En las salas de interrogatorio se realizaban los juicios y se obtenían confesiones muchas veces bajo tortura. Las celdas funcionaban como espacios de encierro y aislamiento. Las zonas de castigo era donde se ejercía directamente la violencia física. Desde la ética feudal, el castigo se consideraba legítimo, porque se creía que el sufrimiento físico podía purificar el alma. No se buscaba rehabilitar al individuo, sino reafirmar la autoridad de la Iglesia y mantener el orden social a través del miedo. Capitalismo y Lecumberri.
Con el surgimiento del modo de producción capitalista, la moral y la ética cambian. La religión deja de ser el eje de castigo y es reemplazada por el Estado y las leyes. Lecumberri, que funciona como prisión en la primera mitad del siglo XX, representa una nueva forma de castigo. Lecumberri fue diseñada para ejercer control a través de las vigilancias constantes. Desde una torre central, los custodios podían observar los pasillos que se extendían en distintas direcciones llenos de celdas. Lo importante de este edificio es que el preso nunca sabía exactamente cuándo estaba siendo observado, lo que generaba una sensación permanente de vigilancia. Las celdas eran pequeñas, austeras y cerradas, diseñadas para reducir al mínimo la privacidad. Tenían iluminación limitada y poca ventilación, lo que reforzaba la sensación de aislamiento. Este encierro constante funcionaba como una forma de castigo psicológico, ya que el proceso pasaba largos periodos, solo sin estímulos. Vigilancia y autocontrol. El diseño del panóptico no solo permitía vigilar, sino también provocaba que los presos se autorregularan, porque al sentirse vigilados constantemente, los internos modificaban su comportamiento, incluso si no había la presencia directa de un vigilante. De esta manera, la arquitectura se convierte en una herramienta de castigo en sí misma. Al comparar el Tribunal de la Inquisición y Lecumberri, podemos observar cómo el castigo refleja la moral, la ética y las necesidades del control de cada época. Esta comparación nos muestra que el castigo no desaparece con el paso del tiempo, sino que se adapta a los valores morales y éticos de cada sistema social. En el feudismo, el castigo se justificaba desde la religión y el miedo al pecado. En el capitalismo, el castigo se justificaba desde la ley, el orden institucional y la disciplina social. Ambos sistemas buscaban lo mismo, mantener el control y el orden, pero utilizando herramientas distintas. La teoría del panóptico de Michel Foucault nos permite comprender cómo la vigilancia constante produce autocontrol y disciplina, incluso sin la necesidad de un castigo físico directo. Este modelo de vigilancia sigue presente en distintas instituciones y dinámicas actuales, lo que demuestra que el control social no ha desaparecido, sino que se ha transformado. La visita a estos espacios nos permitió entender que el castigo no solo se aplica a través de normas o leyes, sino también mediante los lugares que se construyen para ejercer poder. La forma en que un espacio está diseñado influye directamente en el comportamiento de las personas que lo habitan. La arquitectura no es neutral, transmite ideas e impone límites. Estos edificios muestran cómo la moral y la ética de una sociedad se materializan en muros, pasillos, celdas y sistemas de vigilancia. Más allá de los objetos o los castigos en sí, lo que permanece es la intención de controlar, ordenar y disciplinar. Analizar estos espacios nos ayuda a desarrollar una mirada crítica sobre cómo el poder se ejerce de manera visible e invisible. Finalmente, estos museos nos invitan a reflexionar sobre nuestro presente y a cuestionar cómo las sociedades actuales siguen utilizando estos espacios y las instituciones para regular la conducta. Comprender estos procesos históricos nos permiten no solo conocer el pasado, sino pensar de forma más consciente el mundo que habitamos hoy en día.